Bueno, continuemos con este ejemplo. Dado el vector menos 2, 3, lo primero que vamos a hacer es calcular la gráfica. Perdón, graficar ese vector. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la norma o la longitud del vector. ¿Cómo se calcula la norma o la longitud del vector? Sería lo que ustedes me habían dicho, menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso da como resultado 4 más 9 da ¿cuánto? 12 más 1. Entonces la longitud de ese vector es raíz de 12 más 1. Listo. Ahora, ¿qué quiero hallar yo ahora? El ángulo teta, que es el que le voy a señalar aquí, este ángulo. ¿Cómo calculo yo ese ángulo? Bueno, listo, joven. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular el ángulo alfa haciendo uso de esto que le estoy señalando en verde. Entonces, aquí me quedaría que seno de alfa, bueno, seno no, tangente, perfecto, tangente de alfa es igual a ¿quién? A cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es 3, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente que sería, que es 2, ¿cierto? Ahora, no es 2 porque estamos hablando de distancia, distancia. Es 2. Ojo, las distancias son positivas. Entonces, alfa sería igual a ¿quién? A tangente a la menos 1 de 3 medios. Y eso me daría en la calculadora aproximadamente daría 56.3 grados. Como ya tenemos alfa, pero a mí me están pidiendo no alfa sino teta, yo sé que alfa más teta suman 180 grados. Lo que quiere decir es que teta es igual a 180 grados menos alfa. Lo que quiere decir es que teta es igual a 180 grados menos 56,3 grados. Y eso me da igual a 123.7 grados. Listo, entonces ese sería ¿qué? La dirección del vector. Estaría dirigido a 23.7 grados. Bueno, miren, si A es distinto de 0, o sea, es un escalar, digamos que yo tengo este vector, vamos a cogerlo aquí. Yo tengo un vector, vamos a llamarlo un vector U. ¿Qué pasa si yo a ese vector lo multiplico por un escalar diferente de 0 y mayor que 0? ¿Cómo quedaría la dirección? Sería la misma dirección, sería una dirección opuesta. Ok, los escucho. O sea, yo voy a multiplicar ese vector por un número A diferente de, bueno, vamos a escribirlo enseguida, un número A mayor que 0. O sea, ¿cómo me quedaría o cómo sería el vector AU? ¿Conservaría la misma dirección? ¿Tendría una dirección opuesta? ¿O la dirección sería diferente?
Bueno, la dirección, como ustedes me han dicho, la dirección sería la misma. Lo que va a cambiar aquí es la magnitud del vector. Ya sería una magnitud mayor o ya sería una magnitud menor. A ver, ahora, bueno, entonces vamos a leer algo acá. Dice, si A es diferente de 0, es un escalar, entonces la dirección de A con B es igual a la dirección del vector B siempre y cuando ese A sea mayor que 0. En el caso en que sea menor que 0, tendrían una dirección opuesta. Ahora, en cuestión a la magnitud, si es menor que 0, ya también la magnitud sería menor o sería mayor al multiplicar por un escalar mayor que 0. O bueno, también hay que tener en cuenta de que si ese escalar que yo estoy si escalar es un 1, por ejemplo, digamos que yo tengo el vector X, vamos a llamarlo así. Si yo multiplico ese vector X por 1, me quedaría el mismo vector X, ¿cierto? Entonces ahí no habría sentido de hablar de que la magnitud es mayor o es menor. Ahí la magnitud sería la misma, porque que estoy multiplicando por un 1. Pero si el número el cual yo estoy multiplicando ese vector X, yo lo estoy multiplicando por un escalar 2, la magnitud sería mayor o sería menor o sería igual que la magnitud del vector original. ¿Cómo sería la magnitud ahí? A ver. ¿Cómo sería la magnitud del vector este con relación a la magnitud del vector este? ¿Sería mayor o sería menor? O sea, no, háblenme de mayor, menor o igual. ¿Sería mayor o sería menor o sería igual? Mayor. Entonces aquí específicamente es igual magnitud. Aquí sería mayor longitud o magnitud, no sé cómo quieran llamar. ¿Cuándo sería una magnitud menor? Bueno, si yo multiplico por un a ese vector X, pero ese A, ojo, el A está entre 0 y 1. O sea, cuando es una fracción o un número que está entre 0 y 1, entonces este nuevo vector tendría una longitud menor. ¿A la longitud de quién? A la longitud del vector ¿quién? X. Cuando el escalar, cuando A está entre 0 y 1. Bueno, vamos a seguir dando algunos conceptos. Dice, los vectores U menos B y B menos U, o sea, cuando yo tengo dos vectores y hago la diferencia entre los dos vectores, tienen la misma magnitud, pero direcciones diferentes. O sea, si yo tengo un vector, digamos A, y un vector B, entonces la diferencia, y ahora les voy a decir, les voy a explicar cómo se suman dos vectores. A ver, vamos a hacer un recorderis. Antes de explicar esto, vamos a hacer un recorderis. Yo tengo la matriz A, que es 1, 2, 3, 4, y tengo la matriz B, que es 1, 3, menos 1, 0. ¿Cómo quedaría la matriz A más B?
directamente, ¿cuánto sería? Sería 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, 3 menos 1, 2 y 4 más 0, 4. O sea, ¿cómo se suman dos matrices? Componente a componente. Lo mismo se hace con vectores. O sea, si yo tengo el vector, vamos a reescribirlo, el vector A, que tiene componentes, digamos, A1, A2, y tengo el vector B, que tiene como componente B1, B2, la suma de A con el vector B sería igual a, sería A1 más B1, A2 más B2. Ese sería la suma de esos dos vectores. Bueno, ahora sí, vamos a devolvernos a lo que teníamos. Lo que decíamos era que la diferencia entre A con B son que tienen la misma magnitud, o sea, A menos B con B menos A tienen la misma magnitud, pero tienen direcciones opuestas. Ahora, existen dos vectores especiales en R2 que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de forma conveniente. Se denotan como I y como J. Entonces, estos vectores me permiten escribir un vector original como combinación lineal de esos dos vectores. ¿Cómo así? Digamos que yo tengo los vectores, estos vectores que les voy a escribir ahorita, que son los llamados I, que es 1, 0, y el vector J, que es el vector 0, 1, son llamados vectores coordenados unitarios. O sea, tienen norma o longitud 1. Estos vectores son de longitud 1. Ahora, si yo tengo un vector U que tiene como pareja AB, ese vector U yo lo puedo escribir como una combinación lineal entre el vector I y el vector J. Entonces, este vector U yo lo puedo escribir como, miren, A, o sea, la componente A por el vector I, más la componente B por el vector J. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está aquí es lo mismo que esto, y que esto que está acá también es lo mismo que esto. O sea, son dos formas diferentes de escribir un vector. Ejemplo. Yo tengo el vector U que es 2,1. ¿Cómo yo puedo representar ese vector como combinación lineal de I y J? Ayúdenme ahí a ver. Claro, así entonces sería 2 por I más 1 por J. Listo, entonces estos dos vectores están escritos de forma diferente, pero son lo mismo. Y aquí, cuando se escribe de esta forma, vamos a resaltárselo. Esto quiere decir que ese vector está escrito como combinación lineal. Bueno, hagamos otro ejemplo. Vamos a escribir el siguiente vector como combinación lineal de los vectores I y J. Digamos que yo tengo el vector A menos 3,2. Entonces ese vector expresado como combinación lineal de los vectores I y J
viene dado por ¿quién? Los escucho. Menos 3i más 2 por j. Perfecto. Otro vector. Tengo el vector b, que es el vector 0,2. Entonces el vector b escrito como combinación lineal de los vectores i, j me quedaría simplemente 2j. Bueno, miren, jóvenes, entonces vamos con otra definición. Sea b un vector diferente del vector 0. Entonces u expresado, vamos a escribirlo, cortar aquí un momentico. O sea, ¿qué me dice? Que yo tengo un vector b diferente del vector 0. Ahora, el vector u expresado como el vector b dividido entre la longitud o norma del vector b, se dice que este vector es un vector unitario que tiene la misma dirección que el vector b. O sea, que este vector que está aquí, que es lo que nosotros vamos a conocer, este vector que es unitario, tiene la misma dirección que el mismo vector b. Eso lo van a comprobar ustedes a través de un ejemplo que ustedes mismos van a resolver. Yo no se los voy a resolver. Entonces, vamos a buscar un vector unitario que tiene la misma dirección del vector b original. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Ejemplo. Digamos que yo tengo el vector b que es igual. Vamos a cambiarle b porque, profe, yo nada más los hace con b y no con a y con... Bueno, vamos a trabajar diferente. Yo tengo el vector a y ese vector a es 1, 3. Entonces, yo voy a conseguir un vector unitario y que tenga la misma dirección que el vector original A. Entonces, para eso primero necesito la longitud del vector A. Y la longitud del vector A viene dada como la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Y esto da cuánto? 10. Ahora, ese vector unitario sería el vector U, que sería igual a ¿quién? Al vector B, que en este caso yo lo llamé A, sobre, vamos a escribirlo bien, que ahí no se ve, sobre ¿quién? La magnitud del vector B, que en este caso es la magnitud del vector A, que da raíz de 10. O sea, esto me quedaría como 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Profe, ¿cómo saco eso? No entiendo. Vamos a trasladarnos a matrices. Ustedes recuerdan que cuando ustedes tenían una matriz esta, vamos a trabajar una matriz de 2 por 2, 1, 2, 3 y 4. Y yo les decía, multipliquen un escalar 3, o bueno, multipliquen por el escalar 1/3 a la matriz A. ¿Cómo quedaría eso multiplicado? Quedaría 1/3, 2/3, 3/3 que da 1 y 4/3. Listo. Lo mismo se hace con los vectores. Como yo estoy multiplicando, a ver, o dividiendo entre 10 al vector 1, 3, entonces sería 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Listo. Y ese es el vector. Bueno, vamos a hablar ahora de producto escalar. Entonces, digamos que yo tengo dos vectores, el vector A como el vector con componentes A1, A2. Y tengo el vector B cuyas componentes son B1, B2,
el producto escalar definido así, A punto B. Ojo, les voy a decir cómo se llama esto en muchos libros para que cuando vean esa, noten noten que es lo mismo. Se le llama producto escalar también se le llama producto punto. O sea, en unos libros le llaman producto escalar, en otros libros le llaman producto punto. Producto punto entre esos dos vectores. ¿Cómo se define el producto escalar o el producto punto entre esos dos vectores? Se define así o se realiza así. Sería A1, A2, producto punto con B1, B2 es igual a A1, B1 más A2, B2. Lo mismo que hacíamos en las matrices, ¿cierto? Matrices multiplicábamos y me quedaba un número, ¿cierto? ¿Qué hacíamos en matrices? Vamos a recordar. Estoy haciendo una analogía. Digamos que yo tenía la matriz 1, 2, 2, 3 y la matriz B menos 1, 2, menos 3, 1. Entonces, si yo multiplicaba A por B, ¿qué hacía yo? La fila, ¿cierto? Por cada columna. Entonces, me quedaba. Vamos a hacerlo solamente con el primer término. ¿Cómo hacíamos nosotros? Componente por componente. Este por este queda ¿cuánto? Sería 1 por menos 1 más este por este quedaba 2 por menos 3. Y miren que tiene mucha relación con lo que yo estoy haciendo acá. Tiene mucha relación. Entonces, esto aquí es un número y esto acá también me da un número. Ojo, no que el producto de dos matrices me va a dar un número, no. Pero sí tiene que ver mucho esa válida la relación esa que hay. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo del producto punto de dos vectores. Ejemplo. Digamos que yo tengo el vector A, que es 1, 3. Y tengo el vector B, que es menos 2, 1. Entonces, el producto escalar de A con B sería igual a ¿quién? A 1 por menos 2 más 3 por 1. Y eso daría ¿cuánto? Menos 2 más 3 y eso da como resultado 1. Ya para terminar, dice, sean U y B dos vectores diferentes del vector 0. Si el ángulo, si phi es el ángulo entre los dos vectores, entonces el coseno de phi, bueno, lo voy a escribir, voy a grabarles esto aquí para no estar escribiendo lo mismo que tengo en la diapositiva. Déjenme primero, borro acá. Ahora sí. Lo que les decía era esto, jóvenes. Dice, si tengo dos vectores U y B diferentes del vector 0. Ahora, si phi es el ángulo entre los dos vectores, gráficamente es así. Gráficamente sería así. Tengo este vector U y tengo este vector B. Entonces, ¿quién es phi? Phi es este ángulo, ¿no? Phi es el ángulo entre los dos vectores, el ángulo que conforma los dos vectores. Entonces, el coseno de phi está definido como ¿quién? U por B sobre la norma de U multiplicado por la norma de B.
Bueno, si yo les pido a ustedes que consigan ese ángulo phi, lo que ustedes deben hacer es de la fórmula esta, que está en verde, yo voy a despejar phi. Se me quedaría que phi es igual a coseno a la menos 1 de ¿quién? De u por b sobre u o sobre la norma de u por la norma de b. Y ahí consiguen el ángulo entre esos dos vectores. Bueno, con eso finalizamos hasta ahí. Entonces la próxima clase continuamos con más.